Bien, señores, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fueron o de lo que ha sido el ambiente en las últimas 5 modificaciones constitucionales que ha tenido el país. El 26 de junio de este año publiqué un artículo en el periódico El Caribe donde señalo que cada 4 años y 3 meses aproximadamente en el país se modifica la Constitución de la República. El 29 de abril del año 1963, el profesor Juan Bosch, recién llegado al país, al gobierno, impulsó una reforma mediante constituyente y lo primero que se hizo fue eliminar la reelección presidencial. Pero ¿qué pasa? En el 1966, luego del golpe de Estado, la revolución de abril y todo aquello, cuando Balaguer retorna al poder, modifica esa constitución y establece la reelección definitiva, la reelección indefinida. El 14 de agosto del año 1994, con la presión que hubo en el país, la crisis política, luego de las elecciones de ese mismo año, donde el doctor José Francisco Peña Gómez hizo una gran manifestación y protesta internacional reclamando que él ganó las elecciones, denunciando que hubo fraude, que Balaguer le hizo fraude, se modificó la constitución y entre otros puntos se volvió a prohibir la reelección presidencial y se le recortó 2 años al gobierno del presidente Balaguer. Ok. El 25 de junio del año 2002, con Hipólito Mejía como presidente, volvió y se reformó la Constitución. Esta vez, para permitir la reelección presidencial, el PRD, partido de gobierno, con mayoría en el Congreso, logró modificar la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial en periodo consecutivo y el nunca jamás. Un intento de reelegirse y nunca jamás. Entonces, ¿qué pasó con esa constitución? Que se mantuvo vigente del 2002 hasta el 2010. Leonel Fernández gana las elecciones de mayo de 2004, se reelige porque encontró la constitución que les permitía reelegirse en un único periodo consecutivo y nunca jamás. Ese periodo consecutivo se supone que terminaba en el 2012. Pero ¿qué pasa? Se formó una comisión de notables, letrados, abogados, expertos, constitucionalistas, para presentar un proyecto de reforma a la Constitución, que finalmente se hizo el 26 de enero del año 2010. Fue promulgada una Constitución moderna que, entre otras cosas, hay que decirlo, eliminó el nunca jamás, pero establecía que el presidente de la República puede ser electo por un periodo de 4 años, no pudiendo reelegirse en el periodo sucesivo, periodo continuo. Debía esperar que pasen 4 años para luego optar nuevamente por la presidencia de la República. Con esa constitución fue que se eligió presidente de la República al licenciado Danilo Medina en el año 2012. Ahora bien, ¿qué se hizo en el 2015? Que es la última reforma que se hizo el 13 de junio del año 2015. ¿Qué se hizo ahí? El artículo que prohibía la reelección consecutiva fue eliminado y se puso entonces que el presidente de la República puede ser electo por un periodo de 4 años, pudiendo optar por un único periodo consecutivo, luego del cual jamás podrá ser candidato a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República.
y se estableció en esa misma constitución, que es la que está vigente, la 20ª transitoria, o el 20º transitorio, donde especifica que en caso de que el presidente de la República en el periodo 2012-2016 sea candidato 2016-2020, no podrá presentarse nuevamente como candidato para 2020-2024. Eso lo dice claramente la Constitución. O sea, en las 5 modificaciones que se han hecho del año 1966 para acá, siempre ha sido motivada por el tema de la reelección presidencial, para quitarlo o para ponerlo. Y debo decir que el único presidente que no ha modificado la Constitución para beneficiarse directamente de ella en un periodo consecutivo se llama Leonel Fernández. Porque cuando trataron de incitarlo, de motivarlo para que lo haga en su periodo de gobierno 1996-2000, él no aceptó. Y cuando lo incitaron para que lo haga durante su gobierno de 8 años, periodo 2004-2012, él tampoco aceptó modificar la Constitución para reelegirse directamente él. O sea que, por lo menos en esa parte, hay que sacarle ese punto y reconocerlo, que el expresidente Leonel Fernández ha respetado la Constitución y no la ha modificado para reelegirse en periodo consecutivo. La encontró modificada y se reeligió. Actualmente él tiene condiciones y calidad para ser candidato porque la Constitución se lo permite. ¿A quién no le permite? Al presidente, porque no hay reelección para él. Ni al vicepresidente. Ni al vicepresidente tampoco. Porque no se lo permite la Constitución, sencillamente. Pues mira, ese conteo que tú haces ahí en la historia reciente es muy importante. Sí, sí. No había visto a nadie que se ocupara de hacer ese conteo, porque entonces ahí uno hace conciencia ahora de cómo se ha movido la Constitución y quién es el único que la ha respetado. Ahí está claro. Sí. Ahí no estamos echando ni para un lado ni para el otro. Hay otra cosa que a mí me llama la atención. Repetidas veces se dice que no cuentan con los números para reformar. Y sacan la cuenta y dicen tanto de tal y tanto de tal, dan tanto y no da. Bueno, entonces hay un diputado que dice que él tiene en sus manos el conteo y que da. Y hay un funcionario del Estado que dice que hay que dejar a los legisladores que voten libremente. Si los números reiteradamente dicen que no alcanza, porque él dice que hay que dejarlo votar libremente. ¿Qué quiere decir? Hay que cuidar los discursos. Sí. Manuel Díaz, que yo lo conozco, También. amigo mío, soltó las emociones por un lado, se evocaron los caballos que no debían de evocarse. ¿Y qué resulta ahora? Oye, qué interesante que todo esto trae que la Constitución tiene su propia defensa y juristas de mucho peso, unos 5 o 6 juristas, en lo que hay gente de mucho peso, pero de mucho peso aquí en el país, en materia de leyes, jurisconsultos, no simples abogados ni abogados de estrado, no. Jurisconsultos, los jurisconsultos son los abogados que los otros abogados van a consultar. Ahí está Vincho Castillo, que es jurisconsulto. Ahí está este otro señor que es de Santiago, que es jurisconsulto. Bueno, yo creo que Luciano Pichardo. Luciano Pichardo, que es y Juárez Castillo también. Y Juárez Castillo, o sea, gente de mucho peso que está preparando un expediente mediante el cual podrían someter a quien agreda la Constitución. Fíjate tú qué interesante esto. Por eso yo decía ahorita que tiene ganancia ya para el país esta experiencia, porque esas son cosas que no las sabíamos. Gracias a que tú traes el tema del conteo que tú haces, muy bueno. Sí. Oye, ya estamos viendo cómo va la cosa de la boca de una persona que se puede comunicar directamente con la gente en un lenguaje normal, directo, como ha hecho Eleuterio. Es necesario recordar que de ese análisis que hace Eleuterio,
específicamente de la Constitución del 2015, tanto ese artículo 124 como el 20º transitorio, que es el último artículo ya de la Constitución, el último párrafo de la Constitución, de eso, esa propuesta, quien la presenta, fíjense, o sea, dando en consonancia con lo que dije ahorita, ¿verdad? De que todo estos cizagueos, quien los ha hecho es el presidente de la República. Precisamente quien presenta esa propuesta es Danilo Medina. Entonces, ahí recaigo en lo que siempre ha dicho Eleuterio en este programa, respecto a lo que debe ser un político. Un político tiene que ser un hombre serio, y un hombre serio es un hombre de palabra. Entonces, óyeme, por eso reviso, hurgo mi conciencia a cada momento y digo, caramba, pero este no es el PLD en el que yo me inscribí. Cuando tú oyes a un Euclides Gutiérrez Félix decir que en política se hace lo que le conviene al partido y no lo que le conviene al país, o cuando tú escuchas a otro miembro prominente del comité político, como lo es Felucho Jiménez, decir que ningún presidente ha pasado la historia por no cumplir su palabra. Señores, ese no es el PLD de Juan Bosch, pero ni asomo. Entonces, si usted, señor presidente, es quien manda esa propuesta que la leyó públicamente el entonces presidente del Senado, Reinaldo Pared, y está ahí en todas las redes sociales, sobre todo en YouTube. Entonces, caramba. Bien, José Delio, vamos a darle paso a nuestro amigo Inver y los deportes. Mañana nosotros estaremos nuevamente aquí en el programa El Punto. Pero bueno, no nos vamos, porque ahora viene Inver con los deportes.